Continuamos con nuestro estudio en este día, comenzando esta nueva semana del estudio de la lección de la escuela sabática, la lección número 9 de este folleto titulado El Gran Conflicto. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, buen día para todos. Te damos la bienvenida, bueno, y te invitamos a orar para que el Señor nos acompañe durante este día y durante el estudio de su palabra. Oremos. Querido Señor, gracias te damos por tu palabra, por poder estudiar tu palabra al iniciar las horas de día en esta nueva semana, Señor, que se inicia y pedimos que nos acompañe en nuestro estudio de esta semana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Viviana, estamos estudiando la lección, ya pasamos a la lección número 8 para el 25 de mayo del 2024 y el título de esta lección es Luz desde el santuario. Muy bien, vamos a Interesante. hablar sobre el santuario entonces. Y el versículo de memoria, Viviana, es uno que se encuentra en Hebreos, porque si ustedes no lo sabían, la historia del santuario está en varios libros de la Biblia. Está, por ejemplo, en Éxodo, Levíticos, comenzando por el Éxodo 25:8, que aparece uno de los versículos para que nosotros estudiemos durante esta semana, cuando Dios dice al pueblo de Israel que quería morar entre su pueblo, ¿no? Y después uno de los libros que también habla del santuario es justamente Hebreos, los capítulos 7, 8 y 9. Y nuestro versículo de memoria es Hebreos 8, 1 y 2, que dice así: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, vamos a estudiar acerca del santuario celestial. De allí viene la luz que vamos a estudiar durante toda esta semana. Pero, ¿qué tenemos para repasar hoy, Vivian? Bueno, una pequeña introducción, ¿no? De lo que vimos la semana pasada, que sería la introducción para esta semana. Poco después del chasco de 1844, exactamente el 22 de octubre, algunos mileritas, después de orar y estudiar, comprendieron su error, se dieron cuenta, ¿no? Y también la intervención de Dios, porque también uno de los pioneros, Hiram Edson, vio lo que había sucedido ese 22 de octubre. La profecía de los 2300 días no se refería a la segunda venida de Jesús, sino a la obra de Cristo en el santuario celestial, tan poderosamente descrita en el libro de los Hebreos. La purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal, como lo enseña Levítico. Para comprender mejor esta importante verdad, miremos el paralelismo que hay entre la visión de Daniel 7 y la visión de Daniel 8. Hay también un pequeño paralelismo o un paralelismo en el sentido de con Daniel 2, ¿no? Que veíamos en las semanas estas anteriores con la estatua. Vemos un paralelismo de imperios que fueron sucediendo, que lo vemos en el capítulo 7 nuevamente y se lo retoma en Daniel 8. Estos paralelismos ayudan a mostrar la verdadera naturaleza de la purificación del santuario, que es el gran juicio investigador previo al advenimiento. En la lección de esta semana exploraremos la importante verdad bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Recordemos que en la estatua que la cabeza era Babilonia, el pecho era de plata y era Medo-Persia, después venía Grecia, Roma, que eran las piernas de hierro, y después la fase de los pies con parte hierro y parte barro cocido de alfarero, y luego después venía la piedra, que era el juicio de Dios. Eso habíamos visto en Daniel 2. Daniel 7 retoma nuevamente, repasa Babilonia, pero esta vez con animales y va dejándonos otros datos acerca de cómo eran, digamos, el trabajo que iban a hacer
o cómo iban a imponerse estos imperios. Y Daniel 8 nuevamente nos introduce con más datos y el concepto del santuario lo vemos en esta sucesión de imperios con más fuerza, ¿no? Cuando en Daniel 8 nos dice, nos habla de la purificación de este santuario, que es la lección de la semana pasada. Vamos a leer un poquito de la Biblia. Vamos a leer en Éxodo 25:8 y, bueno, otros textos más. Y la pregunta es, ¿qué dos santuarios se describen en estos versículos? En Éxodo y en Hebreos. Éxodo 25, 8 y 9 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Éxodo 25, 40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos, capítulo 8, versículo del 1 al 6, dice, ahora bien, el punto principal de lo que nosotros venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Jesús, ¿no? Dice, pero ahora, por tanto, es mejor, el mejor ministerio en es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La de Jesús en el santuario celestial. Muy bien, acá vemos, ¿no?, los versículos y cómo se complementan en el concepto de los santuarios y dónde funcionaban cada uno y quiénes oficiaban en estos santuarios. Digamos que uno era el tipo y el otro el antitipo. Exactamente. Cuando los primeros creyentes adventistas escudriñaron las escrituras en los meses posteriores de 1844, comprendieron que hay dos santuarios que menciona la Biblia: el que construyó Moisés, que es lo que vimos recién en Éxodo 25, y el original que está en el cielo. En la Biblia, el término santuario se refiere primeramente al tabernáculo construido por Moisés como un modelo o tipo de las cosas celestiales, y en segundo lugar, el verdadero santuario celestial, el cual señalaba al santuario terrenal. Con la muerte y la intercesión de Cristo, el servicio típico perdió su importancia. El verdadero santuario celestial es el santuario del nuevo pacto. Y como dice la profecía de Daniel 8:14, se cumple en esta era. El santuario al que se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Cuando terminaron los 2300 días de 1844, hacía muchos siglos que no había un santuario en la tierra, de manera que la profecía, cuando habla y dice hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Y esta cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 469. Esta sería la explicación, ¿no?, a lo que concluye ahí el, la profecía, ¿no?, de los 2300 días. La página del libro del Conflicto de los Siglos es la página 412. El santuario del desierto era un modelo a escala del santuario celestial. Los servicios del santuario terrenal prefiguraban el plan divino de salvación. Cada sacrificio ofrecido representaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mediante el sacrificio de Cristo somos libres de la condenación del pecado. El perdón es nuestro. Nuestra culpa desaparece cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro favor
y confesamos nuestros pecados. Jesús no solo es el Cordero que murió por nosotros, sino también el sacerdote que vive por nosotros. Hebreos 7:25 explica, por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Él quita la culpa del pecado y nos salva del poder del pecado. El ministerio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros. Como resultado de su intercesión, se quiebra el dominio del pecado sobre nuestra vida y ya no estamos bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo somos libres, libres de la condenación del pecado, libres del control del pecado. Al aferrarnos a Cristo por la fe, tenemos la seguridad de la salvación. Pregunta final. ¿Qué significa para ti saber que Jesús está en el cielo ministrando en tu favor? Es decir, que está allí intercediendo por ti, porque necesitas un mediador a tu favor. ¿Por qué esta verdad es una buena noticia? Muy bien, ahí terminamos entonces la lección del día de hoy, hablando acerca de este hermoso santuario celestial, que es un lugar realmente de muy buenas noticias para nosotros, porque ahí es donde nuestro abogado favorito que tenemos, que es el Señor Jesús, y que es también nuestro amigo, sale a nuestro favor, ¿no es cierto? Y vindica nuestra salvación. Por lo tanto, es muy importante seguir confiando en Él y seguir teniendo un buen relacionamiento con el Señor Jesús como nuestro abogado. ¿Qué más tenemos para Viviana? Para hoy, en el Reavivado por su palabra, vamos a estar como repasando un poquito lo que teníamos en la escuela sabática, ¿no? De esta semana, que es el capítulo de Daniel número 7. Y como vamos a estar viendo la sucesión de estos imperios, de estas ciudades, de estos poderes, vamos a centrarnos en un detalle que aparece en el capítulo, bueno, en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 10. ¿Qué dice? En el versículo 10 viene a... De paso, Viviana, simplemente quería decir que el capítulo 7 de Daniel es como una repetición de la estatua de Daniel 2 ahora con animales, ¿verdad? Y donde Exacto. aparecen nuevamente los imperios. Y quería agregar el detalle que en el capítulo 8 no aparece Babilonia porque ya la revelación que se le dio a Daniel ya era Babilonia, ya había pasado y ahora sí ya era la época de los medos, es decir, de la estatua en el sentido del pecho de plata. A partir de ahí comenzó la profecía del capítulo 8, pero el capítulo 7 menciona a Roma y también el cuerno pequeño, y en ese momento Daniel hace como un paréntesis y va a revelar una cosa muy importante ya de los últimos tiempos, ¿no? Es como que va a mostrar también que Dios actúa, no solamente actúa el enemigo a través del cuerno pequeño. En ese periodo del paréntesis es como que Daniel mirara y mira hacia el santuario, porque en el versículo 10 describe algunas cuestiones en relación al santuario y a lo que se venía. Dice el versículo 10 así, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Acá, aparte de la imagen del santuario, vemos también la imagen de juicio. Hay un capítulo en Apocalipsis 20, habla acerca de también del momento del juicio y unos elementos como son los libros que menciona acá Daniel, libros que fueron abiertos. ¿Y cuáles fueron esos libros? Apocalipsis 20:12 dice que estos libros en el momento
del juicio son usados, dice el texto. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y en el conflicto de los siglos vuelve a retomar el tema de los libros y les voy a leer los tres libros que figuran, que hay registro de estos libros, ¿no? El primero es el libro de la vida, donde recién veíamos que es el libro donde se registran los nombres de todas las personas que han aceptado servir a Dios. Otro de los libros que menciona la Biblia es el libro de la memoria, que es un registro de las buenas obras de los santos. El tercer libro es el registro de los pecados de los hombres. Y, y nuevamente cuando ya se va adentrando el tema del juicio, aparece nuevamente, ¿no? El tema del libro de la vida, vuelve a aparecer el libro de la muerte, donde ya están los nombres de las personas, de las malas obras que hicieron las personas, ¿no? Y también aparece el libro de los estatutos, que es la Biblia. Para cada uno de estos libros, ¿no? Hay citas de la Biblia donde hablan acerca de estos libros, pero para que sepamos que cuando Daniel 7 habla de estos libros, son los libros donde están registradas todas nuestras acciones, buenas, malas, y que de alguna manera nos introduce en el momento, en el tema del juicio. Nos está hablando de un tema porque hay un juez que se sienta y libros que son abiertos donde están las pruebas de nuestra culpabilidad o inocencia. Muy bien. Ahí tenemos entonces que Dios ya desde Daniel comienza a decirnos que va a haber un juicio, juicio final, y que, bueno, Dios va a estar a favor de nosotros, por supuesto. Muy bien, Viviana. Eh, Vamos a orar para que el Señor nos acompañe ya durante toda esta semana que ya hemos dado inicio de la lección número 8 y que nos bendiga al estudiar su palabra. Te invito a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres nuestro abogado intercesor y si cometemos errores, podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y recibir, Señor, el socorro oportuno para nuestra salvación. Bendice a nuestros amigos en este día, en esta jornada, en esta semana que se inicia y acompáñanos al estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, será hasta mañana. Dios te bendiga y comparte con tus amigos en tus redes sociales esta lección y nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Buen inicio de semana.